esta gráfica, ¿verdad? Por lo menos con esta forma. ¿Les quedó así? Perfecto. No la Bien. hice tampoco. Bueno, ¿alguien me puede La interpretar verdad que esta está en gráfica? el libro, sí. ¿Alguien se anima a interpretarla? Sí, pero no la hice, o sea, es la que está en el libro. Tipo, te muestra que, bueno, No importa, interpretar esta, la que libro. sí, no, bueno, se ve que lo principal es ver la saturación que ocurre cuando se supera determinada concentración, ¿no?, de glucosa, que sería la línea azul, Uh-huh. que en el eje de las ordenadas nos estaría dando el TM, ¿no?, que sería como el transporte máximo que puede haber en el túbulo. Y bueno, a Perfecto, medida que se llega al TM ya empieza a despejarse, que sería la línea verde. perfecto. Entonces, lo que tenemos acá es una gráfica donde básicamente se va aumentando la concentración plasmática de glucosa, ¿tá? Y lo que se ve es que, bueno, que todo lo filtrado, ¿qué va a pasar con todo lo filtrado? ¿Qué va a pasar con toda, mejor dicho? Que toda la glucosa básicamente ya al riñón se filtra libremente, ¿tá? Por eso la gráfica lineal, ¿tá? De que hay un punto en el cual hay un transporte máximo, ¿tá? Como bien dijo el compañero, acá está marcado en realidad, que es un valor de filtrado de glucosa, el cual más no puede reabsorber la nefrona, por lo menos los riñones, ¿tá? Y a partir de ese punto de transporte máximo, o dicho en términos de concentración plasmática de glucosa, el umbral plasmático de la glucosa, comenzaría la excreción. Fisiológicamente no deberíamos tener una excreción de glucosa. Los valores fisiológicos de glucosa se encuentran más o menos entre 80 y 100 y poquito de miligramos cada decilitro de glucosa en sangre. A partir de entre los 200 y 300 más o menos, comienza la excreción urinaria de glucosa, obviamente que esto varía entre los individuos. ¿Ah? La B dice, indique el umbral plasmático renal de glucosa y discuta su significado. Ya dijimos, lo que es el umbral plasmático de glucosa es la concentración de glucosa en plasma a partir de la cual comenzaría la excreción. Justamente porque ustedes saben, porque lo saben teóricamente, que ocurre justamente porque pasa la saturación de los transportadores de glucosa. Solamente interpretando esta gráfica, uno lo que puede decir es que el umbral plasmático de glucosa es aproximadamente 200, ustedes ya sé que lo tienen distinto, y que es el punto a partir del cual comienza la excreción o se satura la reabsorción. Viendo la tabla, ¿cuál les parece que es el umbral plasmático de glucosa? En 300 miligramos por ciento. Ahí está. Siempre que vea miligramos por ciento, es miligramos cada 100 mililitros o miligramos decilitros. Acostúmbrese porque lo van a leer muchas veces. Perfecto. Bien. Dice, ¿cuáles son los diferentes mecanismos de reabsorción que ocurren a nivel tubular renal? No de la glucosa, sino en general. Transporte activo, pasivo, bueno, Bien. dentro de eso, Te voy a paracelular, frenar ahí. intracelular. Te voy a frenar ahí. Bien. Varios criterios, ¿no? Primero, con respecto a la utilización de energía metabólica, transporte activo y transporte pasivo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Uso de ATP o no uso de ATP. Ahí está. ¿Me pueden dar un ejemplo, no necesariamente en el túbulo renal, de transporte activo y pasivo? Sí. Bueno, la mayoría es con el uso de la bomba ATPase en vaso lateral, da el gradiente para que entre el sodio, por ejemplo, y se expulse un hidrogenión. Ese es un ejemplo. Eso es un ejemplo de que Por ejemplo, reabsorción de sodio mientras secreta un ¿y es hidrogenión. activo o pasivo. Es Activo. secundariamente activo. Perfecto, es activo y dentro de los transportes activos tenemos transporte secundariamente activo, que es básicamente cuando se utiliza la energía de ATP para generar un gradiente de concentración facilitando la reabsorción o la secreción de un compuesto, pero no necesariamente la proteína utiliza ATP. Un transporte activo primariamente sería, por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero lo más característico de los transportes activos y pasivos, lo que lo diferencia, no solamente es el uso de ATP, sino que justamente el transporte pasivo no necesita ATP porque las sustancias se van a mover a favor de su gradiente electroquímico o eléctrico o químico o el balance de ambas. Entonces no necesitamos gastar energía para transportar las sustancias, sino que solamente abriendo un poro la sustancia se reabsorbe o pasa donde queremos que pase. En cambio, el transporte activo justamente mueve sustancias en contra de su gradiente electroquímico. Otra clasificación también de los mecanismos de transporte puede ser el cotransporte y cotatransporte, que son básicamente mecanismos de transporte que utilizan la reabsorción de otras sustancias
a favor de la sustancia que quiero reabsorber, por ejemplo, o en contra de la sustancia que quiero reabsorber. Por ejemplo, el transportador de glucosa, ¿tá? Utiliza glucosa y como cotransportador, ¿tá? Utiliza el sodio, se transportan los dos para el mismo lado. Un ejemplo de contratransporte es, por ejemplo, la reabsorción de cloro, con el contratransportador bicarbonato cloro, lo que hace es básicamente reabsorbe ion bicarbonato y secreta un ion cloro. Esto es más que nada en la membrana vasolateral y ahora lo vamos a hablar. Pero es otra forma también de mecanismo de reabsorción. Y bueno, por otra clasificación también lo podemos dividir en saturables y no saturables, básicamente. Que a grosso modo generalmente los mecanismos de transporte activo son saturables porque la cinética de las proteínas no tiene una velocidad infinita en realidad. Como tampoco tienen los mecanismos pasivos, pero siempre los mecanismos de transporte activo, los que involucran más reacciones químicas, por ejemplo para la hidrólisis del ATP, pueden demorarse básicamente y se pueden saturar la cantidad de los transportadores simplemente por la cinética de las proteínas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la glucosa? La siguiente pregunta dice: ¿qué sustancias son reabsorbidas por el mismo mecanismo que la glucosa? Aminoácidos, oligopéptidos, todas esas cosas. Perfecto, oligopéptidos, aminoácidos, sulfatos y fosfatos orgánicos, si no me equivoco también, por el mismo mecanismo. Bien, la E dice: de los resultados obtenidos, ¿se puede inferir el valor de transporte máximo para la glucosa y cuál es? Se puede ver en la tabla. Ahí está. Bueno, ves que la reabsorción alcanza un punto donde ya no se cambia más el valor, que sería 375. Eso ahí ya sería la absorción. Pero puedes sacar el umbral viendo cuál sería la en el caso de la glucosa, obviamente que va a coincidir también con el máximo filtrado, o sea, con el filtrado correspondiente a la reabsorción máxima. Y ahora vamos a ver un par de esos conceptos. Bien, entonces, en la glucosa, justamente que todo lo que se filtra se reabsorbe a nivel tubular renal, podemos hacer esta evaluación, ¿no? Que la masa reabsorbida es igual a la filtrada. Y como recuerdan de la clase pasada, la masa siempre la calculamos, como concentración plasmática como concentración por volumen. En el caso de la masa filtrada, concentración en plasma por el BFG, justamente el volumen que se filtra. Entonces podemos igualar la masa reabsorbida a la concentración de glucosa plasmática por el BFG. Por otro lado, la glucosa excretada normalmente es 0, y es la resta entre lo que se filtra y lo que se reabsorbe. En situaciones normales, lo que se filtra y lo que se reabsorbe es lo mismo. Entonces esta cuenta siempre nos va a dar 0, porque todo lo que filtra se reabsorbe. Cuando empezamos a filtrar más de esta masa de transporte máximo, lo que se llama reabsorción, es cuando empieza una excreción positiva. Y ese número es justamente lo que estamos empezando a excretar. Igualando esta ecuación, vemos que lo excretado, que es la concentración urinaria de glucosa por la diuresis, es igual a lo filtrado, que es la concentración plasmática por el BFG, me faltó poner por BFG acá, menos esa masa de transporte máximo. El umbral plasmático, conceptualmente, como ya dijimos, es justamente la concentración plasmática en la cual lo que se reabsorbe es la masa de transporte máximo. Es la concentración de orina en plasma, mediante la cual o a partir de la cual lo que se filtra es lo máximo que se puede reabsorber. O sea que en estas condiciones la masa de transporte máximo, esta masa filtrada máxima o reabsorbida, no importa porque es lo mismo, es el umbral plasmático de la glucosa por BFG. O sea, masa es igual a concentración por volumen. ¿Qué masa? La masa máxima que se pueda reabsorber. ¿Qué concentración? La concentración plasmática, la umbral, porque estamos hablando de la última. Si vamos a asociar la masa transportada máxima, tenemos que hablar de la concentración plasmática umbral. Y el BFG es el filtrado glomerular. Bien, quería hablarles un poquito de eso nomás, como para contextualizar este ejercicio también. Dice: conociendo el TM, calcule el umbral plasmático renal para la glucosa. ¿Coincide con lo que usted indicó en B? ¿Alguien lo calculó? Sí, ahí se calcula el BFG dividido el TM. Ahí está, justamente hay que utilizar esta ecuación. Para saber el umbral plasmático tenemos que saber la relación entre la masa y el volumen. En este caso, la masa máxima reabsorbida y el volumen de filtrado. Y les tendría que haber dado 300 también. Y la última dice: ¿qué características poseen los mecanismos de transporte con transporte máximo que los diferencia de los procesos de difusión simple? Y ya hablamos un poquito, ¿verdad?
la capacidad de saturación, en la mayoría de los casos el gasto de energía también, las reacciones químicas más complejas y de mayor duración, todo eso genera una latencia que hace de que al riñón cierta cantidad de glucosa que le llega no la pueda absorber. ¿Tá? Básicamente la glucosa se resuelve en el riñón por los GLUT1 y GLUT2, o GLT1 y GLT2. ¿Tá? La mayoría de la glucosa se resuelve a nivel del túbulo proximal y del túbulo contorneado proximal, mientras que en el asa descendente delgada de Henle también se resuelve un poco de glucosa, más o menos el 10%. Los GLUT2 son un blanco terapéutico, un fármaco. ¿Se les ocurre alguna enfermedad? ¿En qué enfermedad puedo yo querer inhibir estos transportadores? Diabetes. Perfecto, en la diabetes, ¿está? Hay unos fármacos que se llaman justamente inhibidores de los GLUT, que lo que hacen es inhibir estas proteínas, más que nada el 2, y inhiben buena parte de la absorción de glucosa, entonces pueden bajar la glicemia en sangre, que es uno de los parámetros a controlar de los diabéticos, ¿tá? Y la principal expresión metabólica de la enfermedad de la diabetes. ¿Tá? Bien. Creo que se llaman las gliptinas, linaliptinas, isergliptinas o las glutazonas, no me acuerdo. Pero bueno, ¿tá? Son fármacos que se utilizan. No solo de primera línea en este momento en la diabetes, pero se utilizan. Bien, pasamos al próximo ejercicio, vamos al 3. No nos va a dar obviamente para hacer todos los ejercicios, ¿tá? Dudas de los ejercicios que hayan quedado o de estos ejercicios me los pueden mandar, como dije en la instrucción pasada, por privado o por el EVA, nadie nunca me mandó nada todavía, en el foro del teórico, ¿tá? O bueno, ¿tá? En este momento es la única opción que tenemos, pues no me quedan más. ¿Tá? 3. Dice, en la tabla adjunta se presentan las concentraciones de sodio, potasio y cloruro en distintos sectores de una cierta nefrona ideal y la relación túbulo-plasmática de urina. Concentración de urina intratubular sobre la plasmática, en los mismos sectores. Y nos muestra una tabla donde se ve la concentración de sodio, de cloro y de potasio en diferentes sectores de la nefrona, ¿tá? Básicamente en diferentes sectores del sistema tubular, y la relación túbulo-plasmática en urina. ¿Por qué es importante la relación túbulo-plasmática en urina a medida que avanzamos por el túbulo renal? Porque nos muestra la reabsorción de agua. Bien, perfecto. ¿Alguien quiere explayarse un poquito en ese concepto? Está bien, igual. ¿Qué pasa con la inulina una vez que se filtra? Una vez que se filtra, obtiene la misma concentración plasmática y a medida que va pasando por el túbulo hasta el final del asa de Henle, casi todo el agua se reabsorbe y la inulina se concentra hasta 5 veces más. Perfecto. O sea, dicho de otra forma, si la concentración de inulina cambia, es porque lo que cambió es el agua que está. O sea, hay dos formas en las cuales yo puedo cambiar la concentración de un soluto en una solución. O pongo o saco más soluto, o pongo y saco agua. Si sabemos que la inulina no se reabsorbe y se secreta, lo que tiene que haber cambiado es el agua. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, en el agua que sale desde el filtrado hasta que llega a la porción recta del túbulo proximal, o sea, en el túbulo contorneado proximal, fíjese que la concentración de inulina TP pasa de 1 a 3. Eso lo que quiere decir es que la inulina se concentró 3 veces más, ¿tá? En esa porción, o el procesado tubular de esa porción dio como resultado que la inulina se concentró 3 veces más. Y para yo concentrar 3 veces más solo moviendo la cantidad de agua, lo que tiene que haber pasado es de que solamente la tercera parte del agua, ¿tá? Que llegó al túbulo contorneado proximal terminó entregándose justamente a la porción recta del túbulo proximal. ¿Tá? Y esta básicamente es la ecuación que explicaré. Y esto se llama entrega fraccionada. ¿Tá? La entrega fraccionada es 1 sobre el cociente tubuloplasmático de inulina. ¿Tá? Y si yo hago esto, entrega fraccionada es igual a 1 sobre 3, eso me da 0,33, quiere decir que el 33% del agua que llegó al túbulo contorneado proximal es la que quedó después y que llega a la porción recta del túbulo proximal. ¿Tá? Y si hacemos 1 menos la entrega fraccionada, vamos a tener obviamente lo que se reabsorbió. En este caso es 66%, que es 2/3 partes del agua que llega al túbulo contorneado proximal. ¿Tá? Que es así de hecho lo que pasa. ¿Tá? Entonces una buena parte, la gran mayoría del agua que llega a este nivel es reabsorbida. ¿Entendieron este razonamiento, chiquilines? Sí. Bien. Entonces, la primera parte dice, calcule la proporción del sodio filtrado que se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal.
¿sí? 2/3. O sea, un 67%. ¿Por qué? A mí me pareció medio raro esta parte, porque teóricamente tendría que ser como dijo recién él, pero acá se ve que es igual en distal, perdón, en proximal que lo filtrado. O sea, porque en realidad en el proximal el mismo arrastre de sodio es el mismo arrastre de agua. Y el 67% de agua va a ser el mismo de sodio. Perfecto. O sea, vamos de nuevo al ejemplo que puse hoy. Si yo tengo una solución, la forma de cambiar la concentración de mi soluto es sacando agua o sacando soluto. Si yo reabsorbo 2/3 partes del sodio y la concentración del agua, perdón, y la concentración de sodio no cambia, lo único que me puede haber explicado eso, ¿tá? Es que básicamente se reabsorbió sodio y se reabsorbió en la misma proporción que el agua, o sea, 2/3. ¿Tá? Entonces, solo viendo la tabla e interpretando correctamente el cociente túbulo plasmático de inulina, se dan cuenta de que cuánto sodio se reabsorbió, 2/3 partes también. ¿Tá? ¿Se entendió? Bueno, esta pregunta que sigue, que para mí está muy mal plantada y que va para que vayan a leer un concepto teórico, lo voy a para bien por arriba y vayan a leer. ¿Tá? Dice, sabiendo que la concentración de bicarbonato cae a menos de 1/5 de la del filtrado, a nivel del túbulo proximal, ¿qué le sugiere el aumento de la concentración de cloro? Básicamente la conclusión que quieren que lleguen analíticamente, o por lo menos analizando la tabla, es de que, bueno, que hay alguna relación, o por lo menos podría haber alguna relación entre lo que es la reabsorción de bicarbonato y la secreción de cloro. ¿Tá? Y de hecho la hay. ¿Tá? Hay un contraportador es por el transportador el contratransporte de bicarbonato y cloro. Perfecto, a nivel de la membrana vasolateral. ¿Tá? Básicamente lo que pasa, tanto adentro de la célula tubular como a nivel del líquido tubular, hay muy abundante una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que yo la tendría que conocer. ¿Tá? Básicamente la anhidrasa carbónica adentro de la célula, ¿tá? Agarra dióxido de carbono y agua y forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico, al disociar un protón, ¿tá? O sea, un H, ese hidrogeno se secreta al líquido peritubular y se une al bicarbonato, también por acción de anhidrasa, o sea, reacciona con el bicarbonato por acción de la anhidrasa carbónica, formando ácido carbónico. Ese ácido carbónico, el líquido peritubular, después se disocia en dióxido de carbono agua y así se excreta. Ahora, a nivel de la célula peritubular, justamente ese hidrogeno donado por el ácido carbónico generado anteriormente, ¿tá? Esa reacción química da como resultado unión bicarbonato. Bueno, ese bicarbonato se reabsorbe en un contratransporte con el cloro, y ese cloro va a terminar siendo secretado a la vehicular. Esto obviamente vayan a leerlo, está en la parte del vesicelo de equilibrio ácido-base. El resultado neto es que yo tengo un bicarbonato menos en el líquido tubular y un bicarbonato más en la sangre, por más de que no sea entre comillas, el mismo bicarbonato. Y voy a seguir, porque esto es teórico, ¿tá? Y me parece que no se relaciona demasiado con el ejercicio. La C dice, calcule la proporción del agua filtrada que se reabsorbe en la rama ascendente del asa de Henle. Pero, primero, teóricamente, la rama ascendente no hay absorción de agua porque es impermeable al agua debido a que no tiene canales de acuaporina, y segundo porque en la tabla te muestra que cuando pasas del extremo medular de la Henle al inicio del ciclo contorneal distal no hay ningún cambio en las concentraciones de urina, por lo tanto no hubo cambio en volumen, por lo tanto no se reabsorbió agua. Excelente, ¿tá? O sea, 9 sobre 10. ¿Tá? ¿Por qué le puse 9 sobre 10 y no 10? Porque al revés. Primero que nada, miran la tabla y se dan cuenta que la concentración de urina no cambió. Y además, ustedes teóricamente saben, ¿tá? Que en el asa ascendente de Henle no ocurre la absorción de agua. ¿Tá? Es una, como después preguntan, o en el ejercicio que viene, es una de las porciones de la nefrona justamente generadoras de agua libre, porque se reabsorbe el soluto pero no agua. ¿Tá? Entonces la concentración tubuloplasmática de inulina no cambia, la que entró a esa porción del túbulo con respecto a la que se. Perfecto. La D dice, calcula la proporción del sodio filtrado que se reabsorbe en la rama ascendente del asa de Henle. La concentración pasó de 270 a 60, sin cambios en agua, es evidente que hubo una reabsorción de sodio. ¿Tá? O sea que no tengo el sodio más diluido porque haya secretado agua, por ejemplo, sino que tengo el sodio más diluido porque reabsorbí sodio. ¿En qué proporción? Bueno, habría que hacer simplemente la relación entre 270 y 60.
Si yo tenía 270 mil equivalentes litros y ahora tengo 60, ¿qué proporción justamente es la que reabsorbí y cuál es la que tengo todavía? ¿Tá? Si hacen la cuenta, que puedo hacer una regla de 3 perfectamente, estarían haciendo una cuenta muy parecida a esta de acá. ¿Tá? Creo que les da que el 22% por ahí del sodio que llega justamente a esta porción es entregado, ¿tá? al túbulo contorno distal, y el 78% de ese sodio se reabsorbe. ¿Tá? Es simplemente hacer una regla de 3. Sigo. ¿Qué le sugiere la abrupta caída en la concentración de cloro a nivel del inicio del túbulo distal? ¿Qué le sugiere? Ven que el cloro se reabsorbió y se reabsorbió mucho más que el sodio. O sea, esa reabsorción no es solamente por la reabsorción del sodio. Quizás por la repulsión porque la luz del túbulo distal se vuelve electronegativa y se repele. Sí, hay varios mecanismos de secreción de cloro a nivel del túbulo distal, mecanismos pasivos y activos, ¿tá? Pero lo que te sugiere este ejercicio y lo que tiene que contestar acá es que hubo mecanismos de reabsorción del sodio, ¿tá? Hubo mecanismos de reabsorción del cloro que exceden, ¿tá? a la reabsorción de sodio, ¿tá? Y hay mecanismos de reabsorción activos del cloro, ¿tá? Es ese el ejercicio. Sí. Y el último lo mismo, que es ejercicio espantoso. ¿Qué comentarios podría hacer sobre el cambio de la relación sodio-potasio entre el túbulo contorneo distal y el túbulo colector? ¿Sí? ¿Qué pasa con el sodio? Se Se reabsorbe. reabsorbió. Y potasio se secreta. De hecho, hay una aldosterona que estimula eso. Excelente, ¿tá? Va hacia eso el ejercicio, ¿tá? Que lean la acción de la aldosterona y cómo relaciona las concentraciones de sodio y potasio a nivel tubular, y más que nada a nivel del túbulo contorno distal, ¿tá? La aldosterona básicamente lo que va a estimular es la secreción de potasio, y uno de los estímulos, ¿tá? No el más potente, pero uno de los estímulos más potentes que genera la secreción de aldosterona en sangre es la hiperpotasemia, ¿tá? También vayan a ver. Y vamos al ejercicio 4. Dice, en un perro controlado antes y después de una sobrecarga de agua se encontraron los siguientes valores. Básicamente agarraron un perro, lo dejaron deshidratado un día, midieron su flujo urinario, la osmolaridad plasmática y el clídex osmolar, que ahora vamos a ver lo que es, ¿tá? Y después le dieron de tomar 5 litros de agua y midieron de nuevo el flujo urinario, la osmolaridad plasmática y el clídex osmolar, ¿tá? Esto es un homenaje por el Club Nacional, pero era más adecuado ayer. Bien, ejercicio 4. Primero, el clídex de agua libre, ¿qué es? Para saber lo que es, tenemos que saber lo que es el clídex osmolar. El clídex osmolar es como cualquier clídex, ¿tá? Es un volumen, ¿tá? Al cual yo le saqué todas las partículas osmóticamente activas en este caso. Cuando yo hablaba, por ejemplo, del clídex de glucosa o del clídex de creatinina, por ejemplo, lo que está hablando es, bueno, ¿cuál es el volumen a la cual, teniendo en cuenta la masa de creatinina, por ejemplo, que yo excreté, cuál es el volumen plasmático al cual yo le saqué toda la creatinina? ¿Tá? En el caso de la creatinina, es igual a lo que ¿tá? No vamos a volver a explicar eso. El clídex osmolar es lo mismo, solo que en vez de ser de una sustancia, es de todas las sustancias osmóticamente activas en plasma. ¿Cuáles son las 3 principales sustancias osmóticamente activas en plasma? Sodio, urea y glucosa. Bien, cloruro de sodio, en realidad, urea y glucosa, pero está perfecto, ¿tá? Entonces, si queremos calcular en clídex osmolar, tenemos como cualquier clídex multiplicar concentración urinaria de ¿qué? De todos los solutos osmóticamente activos, o sea, osmolaridad urinaria, por la diuresis sobre la concentración en plasma de todos los solutos osmóticamente activos, o sea, la osmolaridad plasmática, ¿tá? Además, el clídex el clídex osmolar es el flujo urinario que yo necesitaría, ¿tá? Para generar una orina isotónica con el plasma, de forma que la osmolaridad plasmática sea igual a la osmolaridad urinaria. ¿Lo entienden esto? Vamos a seguir, ¿tá? Esto lo vemos en esta ecuación, ¿tá? El clídex osmolar es como cualquier clídex, ya dijimos, U por V sobre P, ¿tá? Si se dan las condiciones que se dan, de que el clídex osmolar sea el clídex justamente que yo necesitaría tener para generar una orina isotónica con el plasma, entonces la osmolaridad urinaria y la plasmática serían la misma. Entonces se anulan estos dos términos y el clídex osmolar sería igual a mi diuresis, ¿tá? Eso en condiciones en las cuales la osmolaridad plasmática es igual a la urinaria, o sea,
el clearance osmolar es isotónico con la diuresis real. ¿Tá? El clearance de agua libre es la diferencia entre la diuresis real y la diuresis, que es el clearance osmolar, que yo debería tener para tener una orina isotónica con el plasma. Entonces, si este clearance de agua libre me da 0, ¿qué quiere decir? Es isotónico. Exacto, que la orina es isotónica con el plasma, porque la orina real es igual a la hipotéticamente isotónica con el plasma. Si el clearance de agua libre me da un número positivo, ¿qué quiere decir? Que estoy diluyendo la orina. O sea, está dejando hiposmótica la orina. Muy bien, o sea, que la diuresis real, ¿tá?, es mayor, tengo más agua en la diuresis real con respecto a la diuresis, a mi clearance osmótico, con respecto a mi orina hipotéticamente isosmótica con el plasma. Y ese volumen tendría a ser el volumen que le sobra, ¿tá?, a la diuresis real. Tendría a ser el volumen que yo le tendría que sacar a mi diuresis real para construir mi orina hipotética isosmótica con el plasma. Y si el clearance de agua libre me da negativo, Porque estás dejando hipertónica la orina. exacto, si el clearance de agua libre me da negativo, perdón, quiere decir que la orina es hipertónica, está en recontra concentrada, la orina real, y es menos que la orina hipotéticamente isosmótica con el plasma. Y ese número negativo, su valor absoluto por lo menos, va a representar la orina que yo le tendría que agregar en clearance osmolar a la orina real para formar esa orina hipotéticamente osmótica con el plasma. ¿Tá? Esto dice lo que veníamos diciendo. Si el clearance es igual a 0, la orina es isotónica con el plasma. ¿Tá? Si el clearance es mayor a 0, la orina es hipotónica con el plasma, y este volumen es el que le sobra básicamente, o el que yo debería quitar de la orina real para formar el clearance osmolar. Y si el clearance de agua libre es menor a 0, entonces la orina es hipertónica, y ese volumen de agua representaría lo que yo le tendría que agregar a mi orina real para formar el clearance osmolar. Entonces, yendo al ejercicio, el ejercicio dice: para cada periodo, o sea, control, perro seguramente más que nada deshidratado, ¿tá?, y sobrecarga, o sea, un ratito después de la sobrecarga de líquido, ¿cómo está el clearance de agua libre en ambas situaciones? Positivo. ¿En las dos? En una es 1, pero la otra es más alta. El clearance de agua libre, chiquilines. El clearance de agua libre se calcula como diuresis menos clearance osmolar. Por ejemplo, en el caso control tendrían que ser 0,8 mililitros minuto menos 1 mililitro minuto. Y les daría un número negativo. Por lo tanto, obviamente tiene sentido que el perro hace un día que no toma agua, tiene una orina hipertónica. ¿Tá? Y esos 0,2 mililitros, ¿tá?, son los que le debería de agregar de flujo urinario a la orina real para construir el clearance osmolar, ¿tá?, que es justamente la orina isotónica con el plasma. Y en la sobrecarga, la cuenta me da 5, que es la diuresis, menos 1,5, que es el clearance osmolar. Y ese número de 3,5, primero, la orina está bastante diluida, ¿tá?, es un número positivo bastante importante, ¿tá?, y es lo que yo le debería de sacar a la orina real para construir la orina hipotética. ¿Tá? Bien. ¿Cómo se obtuvo el clearance osmolar? ¿Cómo obtuvieron los experimentadores el clearance osmolar o cómo lo calcularon? Tomando una muestra de orina y una de sangre. Y Claro, ¿cómo calculando la te clearance? Sacaron muestras de orina, vieron la molaridad urinaria, ¿tá?, vieron la diuresis y midieron la molaridad plasmática, como cualquier clearance, ¿tá? Esto es como medio pinchándolos y repasando un poco. ¿Tá? Acuérdense que el clearance osmolar es como cualquier clearance. Dice, ¿cómo se encuentra el nivel de hormona antidiurética circulante en el animal, en ambas situaciones? Sobrecarga bajo y en control supongo que en niveles basales. Ahí está, ¿tá? Lo que le tiene que quedar claro es que está totalmente suprimida, ¿tá?, la secreción de hormona antidiurética en una situación de sobrecarga de volumen, porque yo justamente lo que quiero no es reabsorber más agua, que es lo que promueve la hormona antidiurética a nivel de túbulo colector, sino lo que quiero es excretar esa agua que me sobra, que me está bajando la molaridad plasmática, que me está aumentando la presión arterial, etc. ¿Tá? La hormona antidiurética es una hormona que se sintetiza a nivel del hipotálamo, ¿tá?, y que se secreta a nivel de la neurohipófisis, ¿tá?, en presencia de estímulos osmóticos. Cuando la molaridad plasmática aumenta, ¿tá?, el plasma está en contacto, porque esa parte del hipotálamo no tiene barrera hematoencefálica, entonces las células de ese núcleo hipotalámico están en contacto con la sangre, pueden medir la molaridad plasmática de forma de que si la molaridad plasmática es muy alta, o sea, le falta líquido al plasma, le falta agua,
estas células, estos sensores osmóticos, se encogen, ¿tá? Y se activan proteínas que están en el citoesqueleto y que se activan justamente con los cambios mecánicos, ¿tá? De forma que se promueve la secreción de hormona antidiurética hacia la neurohipófisis. Y la hormona antidiurética, como saben, el túbulo colector va a promover la inserción de las acuaporinas para que se reabsorba el agua, en presencia de un gradiente nodular. ¿Tá? Pero bueno, lo importante es que con osmolaridad plasmática baja y con sobrecarga de volumen, vamos a tener la hormona antidiurética suprimida, ¿tá? A nivel hipotalámico. Mientras que en la primera situación, bueno, si estamos en una situación de deshidratación, vamos a tener aumentada la hormona antidiurética. ¿Tá? Y si estamos en una situación basal, va a estar, como bien dijo el compañero, en una condición basal. Lo importante es que se den cuenta de cómo cambia la hormona antidiurética con las diferentes modificaciones en médica. Dice, ¿cómo debe encontrarse la osmolaridad urinaria comparada con la del plasma? Calcule la osmolaridad urinaria. Primero, ya lo dijimos, ¿no? O sea, en el primer caso donde tenemos un clearance de agua libre negativo, lo que vamos a tener es una orina hipertónica con respecto al plasma, y después de la sobrecarga de líquido vamos a tener una orina hipotónica con respecto al plasma. ¿Y cómo calcularían la osmolaridad urinaria? Expresando la ecuación de clearance osmolar. Seguro. Tenés clearance osmolar, diuresis y la concentración osmótica en plasma. Excelente, está fijando esta cuestión básicamente. ¿Está? Perfecto. Bien. Dice, ¿cuáles son los sectores de la nefrona responsables de la formación del agua libre? ¿Se refiere a agregar agua libre hacia el uso tubular o reabsorber agua libre? No, en realidad, justamente son básicamente los sectores dilutores, ¿tá? De las nefronas, que son aquellos que reabsorben soluto pero son virtualmente impermeables al agua. ¿Tá? Que básicamente es el asa de Henle ascendente, claro, ¿tá? Que reabsorbe solutos de forma activa y pasiva, más que nada activa, sin reabsorber agua. ¿Tá? ¿Y el túbulo colector en qué condiciones? sin ADH. Exacto, en ausencia de ADH. En ausencia de ADH es virtualmente impermeable al agua el túbulo colector. ¿Tá? Si tenemos ADH, entonces va a ser permeable y de hecho es un sector importante de reabsorción y de regulación de la reabsorción del agua. ¿Estamos? Si bien ya sé que fue medio rápido, estos conceptos igualmente hay que ir a estudiarlos en el libro. No se vuelvan con las ecuaciones y cualquier duda ya le dije en los medios virtuales. Tengo una duda, pero... Sí, dale, decímela. Pero es de digestivo y nunca me respondieron en el foro. Bueno, mandame la prueba, ¿te parece? Dale, te busco. Dale, por ahí, no hay ningún problema. Dale. Tengo una pregunta, sí, que hoy hiciste en el ejercicio F3, que... El 3, sí. Sí, en la F, en lo de potasio, que podía llegar a dar una hiperpotasemia. ¿No sería una hipopotasemia? Digo, de la aldosterona. No. Yo lo que dije es que la hiperpotasemia es un estímulo para la secreción de aldosterona, ¿tá? Porque la aldosterona es una hormona hipopotasémica, ¿tá? Disminuye el potasio en sangre, como favoreciendo la creación de potasio a nivel renal. ¿Tá? Entonces, la hiperpotasemia estimula la secreción de la aldosterona, que es una hormona hipopotasémica. ¿Se entiende? Además, gracias. De hecho, hay fármacos que se utilizan en clínica que lo van a utilizar todo el tiempo, que justamente inhiben la acción de la aldosterona y uno de los efectos adversos que tienen es los aumentos de potasio en sangre, que son muy peligrosos. El potasio no es el principal ion extracelular, pero a nivel de los procesos de repolarización de membrana, a nivel nervioso, a nivel muscular y a nivel del músculo cardíaco es muy importante. Entonces, mantener el potasio dentro de límites estrechos es importante, y cuando nos vamos de esos límites tiene correlaciones fisiopatológicas y patogénicas importantísimas, a nivel cardíaco más que nada, y a nivel del sistema nervioso también. Entonces es muy importante la aldosterona, así como varias hormonas que regulan el metabolismo del potasio, que es complicado y que el riñón es el principal órgano. ¿Quedó? ¿Hola? Sí, se entendió. Sí, gracias. Bueno, gracias, que pase muy bien. Gracias. Gracias. Ya.